el escenario se ha vuelto más complicado de lo que se había anticipado. El último fin de semana, Rusia ha sido atacada. Sí, esa es la palabra. Sebastopol ha sido el objetivo del ejército ucraniano, respaldado por Estados Unidos. Los Atacams, finalmente uno de ellos, logró penetrar en Rusia. El Ministerio de Defensa ruso no se ha guardado nada. Ha dicho, literal, que la responsabilidad cae en Kiev, pero también en Washington. Para muchos, ¿cómo se interpreta esto? ¿Es una declaración de guerra? ¿Es un aviso? Citan a la embajadora de Estados Unidos en Rusia también para declarar. Señores, hemos entrado en un terreno bastante complicado. Muchos dicen, Rusia debe responder con firmeza. Otros dicen, no, un poco más de moderación, frialdad y calcular cuál debería ser el modo en el cual Rusia debería responder a esto. Lo cierto, queridos amigos, es que el mundo está en un momento histórico, crítico, convulso. Usen el término que deseen. Y desde luego, la OTAN ayuda mucho a que este fuego siga creciendo, lastimosamente. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa y como siempre, en este espacio tenemos a un invitado de lujo. Yo me siento muy contento de presentar a alguien con su trayectoria. Estamos hablando de Manuel Espinosa, un experto en análisis geopolítico que desde luego también ha cumplido roles diversos. Tengo aquí información de primera mano, asesor académico del Ministerio de Relaciones Internacionales de Nicaragua, nada menos. Hablamos de una persona con mucho conocimiento y trayectoria que nos va a dar una mirada profunda de lo que está pasando. Te quiero dar la bienvenida a este espacio y agradecerte, Manuel, por estar en Prensa Alternativa. Un abrazo desde aquí. Muchas gracias, Enzo. Es un honor para mí compartir con ustedes el espacio y muchas gracias por haberme invitado. Por tu disponibilidad y por supuesto el tema que nos trae hoy no es un tema bonito, entre comillas, justo lo hablábamos previamente, pero es de mucho interés y requiere, digamos, una mirada muy crítica, entiendo yo, y me gustaría saber cuál es la posición que tienes considerando los últimos eventos. El más reciente, de hecho, lo ocurrido en Sebastopol. Finalmente Rusia recibe un ataque, pero esta vez ya la respuesta no solamente involucra a Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso lo dice con palabras puntuales. Señores, hay una responsabilidad de Estados Unidos y lo que va más adelante también hay que resaltarlo, porque Rusia dice, esto va a traer consecuencias. Dmitry Peskov lo dijo hace unos minutos incluso. No sabemos cuándo ni dónde, pero Estados Unidos tendrá que responder por esto. Manuel, ¿qué mirada te deja estos últimos acontecimientos? Bueno, en realidad hay una, por parte del ejército ucraniano, una escalada a mayores acciones terroristas, porque lo que ellos atacaron ahí y en general lo que ellos atacan no son instalaciones militares rusas que le puedan hacer estragos al ejército ruso, ¿verdad? Sino que siempre son edificios donde viven civiles. Y acordate que el concepto de terrorismo marca como primer objetivo causar el terror en la población, ¿ya? Y esto debe generar cierto grado de repudio e inclusión a largo alcance para el gobierno ruso. Y esto no ha pasado. Sin embargo, sus acciones terroristas no han cesado. Ese ataque a Sebastopol, donde habían turistas ahí, ¿verdad? Porque no se puede decir que estaban atacando a la base de la flota rusa que antes estaba ahí. Ahora esta ya se movió por razones de seguridad y estrategia a un lugar que se llama Novorossiyskaya y atacaron un balneario. La gente civil, la gente puede creer que solamente es para entorpecer el nivel de turismo. No. La continuación de ataques terroristas a la población civil rusa.
Eso marca el nivel de odio que tienen las cúpulas militares ucranianas contra el pueblo ruso, y que tal vez esa pueda ser la única victoria que los enemigos de Rusia en el occidente colectivo, en la central de inteligencia, puedan gloriarse, porque le han inyectado tanto odio a los ucranianos, ¿verdad? Ellos lo ven como una victoria, pero en realidad es una enorme tragedia para esos pueblos, porque ese odio ellos entienden de que va a mantenerse a un enorme futuro. ¿Qué es lo en el plano militar, lo peligroso de esto? De que el armamento que utilizaron, ¿verdad? Son de fabricación occidental, pero que además en la zona del Mar Negro estaba sobrevolando unos cuantos drones norteamericanos, y que estos drones estaban guiando el ataque. Entonces, por eso es que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, en la voz del canciller Sergei Lavrov o de María Zaharova, que es un acto de guerra, ¿ya? Es un acto de guerra. Entonces, están buscando aquella famosa excusa que de una u otra forma les permita a ellos involucrarse a la guerra y atraer consigo un respaldo de la opinión pública, ¿ya? Lo que nosotros vemos, porque si vos recordás, cuando estudiamos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, hay una excusa ahí que inventan los alemanes de unos polacos que asesinan a unos locutores de radio en una frontera, y oficialmente pues se decreta que ahí inicia la Segunda Guerra Mundial de manera oficial, o la primera con aquel asesinato al archiduque Fernandín. Pero estas causas no generan guerra mundial, ¿ya? La guerra mundial la generan factores de intereses estratégicos, tanto económicos, ¿verdad? En materia de apoderamiento de vastos, enormes territorios de recursos energéticos que le sirvan al atacante a apoderarse y utilizarlo para su desarrollo y bienestar, en detrimento de aquellos que van a saquear, a expoliar y a aniquilar y hasta esclavizar. O es una cuestión civilizatoria, es una cuestión cultural. Y entonces vemos que prácticamente ese punto de no retorno al que hacía elocución el presidente Vladimir Putin el 14 de junio reciente, ellos están decididos a inclusive avanzarlo, no detenerlo. No hay una visión de solución pacífica en la estrategia occidental, ¿ya? Hay una cumbre supuesta de paz, pero que de paz no tiene nada, ¿ya? Más bien es la continuación de la estrategia de la guerra, del desgaste contra la Federación Rusa. Hicieron caso omiso a la propuesta de paz que presentó el presidente Putin en su momento, presidente, como han hecho caso omiso a todas aquellas propuestas que le hizo tanto al Departamento de Estado como a la misma OTAN o a la Organización de Seguridad Europea antes de iniciarse la operación especial militar rusa entre el 21 y inicio del 22. Entonces, ellos están interesados para salvarse del declive estratégico que tiene el occidente colectivo, una guerra a nivel global. Para ellos, como terminaron en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, no importando la cantidad de víctimas que estos eventos conlleven, y quedarse de nuevo pues en el nivel superior de la supremacía, el poderío y el control global. Entonces, yo me pongo a pensar con, digamos, cierta, a ver, no sé si llamar sensacionalismo, pero a ver, tenemos entonces una Rusia que hace lo imposible para que esto no escale, que hay mucha moderación. Manuel, eso es clarísimo. Muchos lo dicen. Si no estuviese Vladimir Putin al frente, tal vez,
esto hubiese ya explotado, ¿no? Basta escuchar, por ejemplo, declaraciones de Dmitry Medvedev, que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad, pero fue mandatario de Rusia, que dijo literal que Washington va a arder en el infierno. Lo dijo, entiendo yo, bueno, quizás con una mirada bastante, o sea, vinculada al asunto que conllevaba lo ocurrido ayer, ¿no? Que fue un día festivo, entendemos, y que tiene cierta implicancia de otro tipo, pero el punto es que ya el tono de Rusia a través del ministerio habla de represalias, o mejor dicho, de consecuencias. Esa es la pregunta, Manuel. ¿Qué verías tú o qué te dice, digamos, este mensaje? Cuando Rusia habla de consecuencias, uno se pregunta, ¿a qué está apuntando Rusia? Ya lo había anticipado Vladimir Putin, recuerdo hace algunos días, ¿no? Hablaba de que ellos tienen capacidad también de tener cierta presencia en otras partes del mundo, ¿no? Tienen aliados en otras partes del mundo. Hace no mucho se firmó un acuerdo de cooperación con Corea del Norte. Pero cuando habla Rusia de consecuencias, ¿tú cómo prevés esa declaración? Bueno, es una declaración muy responsable que le hace llamado no solo a sus adversarios en el occidente colectivo, sino también a toda la humanidad en ponerla en alerta hacia dónde todas estas aventuras bélicas de la OTAN, incluyendo ahí a los norteamericanos, están arrastrando al mundo. Nadie más que los rusos, ¿verdad? La Federación Rusa en hablar de consecuencias, porque recordemos que ellos perdieron casi 30 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Gran Guerra Patria, que recientemente, el 22 de junio de este mes, hace unos pocos días, hace unos 2 días, se recuerda el ataque sorpresivo que hizo la Alemania fascista contra la Unión Soviética, ¿verdad? Ese 22 de junio en la madrugada, donde prácticamente casi 3 millones de soldados atacan por sorpresa a la Unión Soviética. Y como consecuencia esa sorpresa, a ellos les es devastadora, ¿verdad? Logran ellos, como el ave fénix, ponerse en pie y terminar 4 años después derrotando al fascismo, pero con un costo en vidas humanas y infraestructura colosal. Colosal que no lo perdieron pues los norteamericanos, ni no lo perdieron los británicos, ni los franceses tampoco. Ellos fueron los que prácticamente, al liberar al mundo del fascismo, pagaron un precio muy alto. Entonces, ese tipo y en general, la Segunda Guerra Mundial eh, tuvo como cifra más de 65 millones de personas que fallecieron ahí. Y ya ni se diga todo el desgaste y el retroceso económico que implicó eso al mundo entero y que facilitó al nuevo sistema, vamos a decir, capitalista norteamericano, imperialista, situarse a dirigir una parte de ese sistema bipolar que quedó como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es esa consecuencia lo que está tratando de Putin de advertir, inclusive en términos diplomáticos normales, oficiales, e inclusive en términos del empleo o la realización de acciones militares. Y estoy muy de acuerdo con vos porque la prudencia ha sido colosal. O sea, ponerse a pensar que Ucrania algún día le pudo haber ganado a Rusia, que es una potencia nuclear. Cualquier analista iba a decir que eso es una locura, y lo es. Lógicamente, la apuesta estaba para la pandilla de Zelensky en el apoyo y el respaldo de la OTAN, del occidente, ¿verdad? Tanto militar como político, etcétera, etcétera. Pero no le ha servido de mucho, porque hemos visto que el avance de la federación, el avance militar de la Federación Rusa en términos de la conducción de la operación especial militar, hasta donde llega la línea de contacto, que es el frente, lo que comúnmente le llamamos el frente,
es aquella parte donde viven ciudadanos de origen ruso, ¿verdad? En su gran mayoría, y mucha gente prorrusa. Basta ir a ver los resultados electorales antes del 2014, cuando el Departamento de Estado con la CIA decidió darle ese cambio de régimen, ¿verdad? A un gobierno elegido. ¿Cómo era el nivel de votación? ¿Ya? Y ahí ver la afinidad. Y Rusia ha sido eh, lo más prudente posible en no emplear toda una maquinaria militar con sistemas de armamento moderno que pudieran haber desarrollado desde un inicio y arrollar de una manera más fuerte al ejército ucraniano y avanzar más en la profundidad, sino que vemos una línea de contacto que va avanzando, pero que es estable. ¿Por qué? Porque el objetivo de Rusia, si bien es cierto, tiene objetivos como desnazificación, como desmilitarización, como garantizar la neutralidad de Ucrania, pero son objetivos, vamos a decir, estratégicos para Rusia, pero ellos van más allá. Le ofrecen la construcción de un sistema de seguridad, un nuevo sistema de seguridad europeo, donde no existan provocaciones como las que venía haciendo la OTAN de seguir avanzando hacia la profundidad del espacio postsoviético, o de hacer ejercicios aéreos y navales con armamento atómico a 20 millas de las costas de Rusia. Y eso es lo que llamaba Putin, están prácticamente pasando la línea roja. Es como que los cines blancos, los bombarderos estratégicos nucleares rusos hicieran ese tipo de maniobra cerca de la frontera con México en Estados Unidos, ¿verdad? A 20 millas. No me imagino el pánico que entrarían, porque lo pudimos ver ahorita que tanto un submarino como una fragata causaron al visitar Cuba en estos días y regresar por el Atlántico cerca de Inglaterra, y cuánto los estados mayores se pusieron a reunirse a ver qué podría pasar, y toda la persecución, monitoreo y rastreo que las fuerzas de la OTAN iban haciendo detrás de estas naves. Sin embargo, Rusia toleró eso después del 97, a pesar de que ellos prometieron que no iban a avanzar ni un solo centímetro más hacia el oriente, ¿verdad? Después de que se termina la organización del Tratado del Pacto de Varsovia, finaliza la Guerra Fría. Sin embargo, ellos no cumplieron y siguieron avanzando. Eso está más que demostrado. Entonces, tolerancia, los rusos han demostrado hasta la saciedad. Inclusive muchos analistas dicen, pero ¿por qué tanta tolerancia, verdad? Porque solo un pueblo que ha sufrido tanto, ¿verdad? Pero que además de eso tiene los elementos disuasivos nucleares, la capacidad nuclear disuasiva para enfrentar todo nivel de guerra. Entonces, tenés un gobierno en la figura del presidente Putin que es muy informado, altamente informado, por lo que él proviene de los órganos de inteligencia política, ¿verdad? Donde la información es permanente, segundo a segundo, los 300, no 65 días del año, los 380 días del año y las 28 horas del día están ahí consumiendo información y entendiendo las intenciones del adversario. Entonces, está bien informado, pero más de eso tiene una cultura muy política muy diferente. Rusia no es un estado agresor. Rusia no pasó 20 años en Afganistán, como pudimos ver la presencia norteamericana, que ellos mismos dicen, gastamos tanto y para qué, ¿verdad? Sin ningún resultado. No ha invadido a nadie, no ha atacado a nadie, ni en África, ni en nuestras latitudes. Es completamente otra cultura política. Inclusive en su momento, cuando el gobierno de Yeltsin solicitaron ingresar a la OTAN y no se les permitió, pero es lógico porque es civilizatorio, es cultural. ¿Ya?
Y además de eso, pues con la experiencia amarga que te decía, además de casi 30 millones de seres humanos perder, son razones suficientes para entender que si ese punto de no retorno se cruza, las capacidades mutuas de destrucción están garantizadas. Y es lo que ellos están tratando de darle a entender, sobre todo a los militares de la OTAN, con el empleo de armamento ya de mayor calibre, como lo que pudimos ver ahora en Kharkov, la bomba FAB-3000, o ahorita los cohetes Iskander que están siendo utilizados, están dándole una lectura, señores, no están con la Unión Soviética del 41, donde el ejército estaba muy atrasado en comparación con la maquinaria alemana, ya, en tanto en estrategia como en capacidades de movilización e inclusive en armamento. Esta es otra Rusia. Y este es y que debe ser simplemente entendido de una vez por todas que tiene igual de derecho de existir y desarrollarse en un mundo multipolar donde el monopolio no solo puede estar en las manos de uno, ni la distribución de poder. Entonces, podemos ver muchos elementos de consecuencia, de razonamiento lógico, sobre todo a favor de la paz en el mundo por parte de la política exterior de la Federación Rusa. Manuel, y tú hablabas de algo bastante interesante que tiene que ver con el escenario nuclear. Justo será un par de días, si no me falla la memoria, o puede que un día tal vez, en la Duma Estatal rusa ya se hablaba de debatir el cambio en la doctrina nuclear, que tiene que ver, entre otras cosas, con agilizar los plazos que normalmente forman parte de un protocolo, ¿no?, para uso de armas nucleares, lo que habla ya de una Rusia que ve cada vez más cerca. ¿Tú lo ves así también, que estamos cada vez más cerca de esto? Y ojo, no quiere decir necesariamente que Rusia sea el primero en dar este golpe. De hecho, ya hay elementos que hablarían de una justificación en el uso de armas nucleares, que podrían ser en este caso, digamos, las tácticas, para hablarlo de cierto modo, con, digamos, ataques de Ucrania que buscan, entre otras cosas, cegar el sistema de defensa ruso, ¿no? Hablamos de hechos ya que llevan o arrastran a esta realidad. ¿Tú cómo ves este panorama, considerando estos elementos, ¿no? El poder disuasivo que, sin embargo, está ahí por algo. Está porque efectivamente en algún momento se puede percibir que hay una amenaza real contra un Estado. Claro, claro. Nosotros nosotros analizamos vectores de crecimiento en función de acciones amenazantes, no solo a la Federación Rusa, sino a toda la situación internacional. Si tomamos en cuenta de que desde hace tiempo los ucranianos están utilizando armamento para atacar instalaciones civiles, por ejemplo, la ciudad más conocida que ha sufrido sobre estos ataques es la de Bielgorod. Pero además, cuando ya escuchamos que comienza un Macron con el espíritu de Napoleón, que parece que no ha estudiado la historia de él, qué le pasó a Napoleón en la gran llanura rusa, o a un Scholz, que parece que tampoco se le olvidó la historia de cómo las tropas soviéticas fueron a subir la bandera de la hoz y el martillo en el Reichstag alemán de Hitler, ¿verdad? O al británico, donde ellos autorizan a los ucranianos a utilizar su armamento para atacar a lo interno de Rusia. Son declaraciones de guerra. En diplomacia eso es una declaración de guerra. Entonces, ahí ya no hay que ocultar
el hecho de que alrededor de 50 países están peleando en contra de Rusia. ¿Ya? No es la pobre Ucrania, ¿ya? La víctima de esta historia. Es los chacales del occidente colectivo que quieren repartirse un enorme pastel que se llama la Federación Rusa y sus recursos estratégicos, que no es nuevo. Por eso nosotros tratamos siempre de incluir elementos de la historia, ¿verdad? Para que podamos entender lo que está ocurriendo. No es nuevo. Esa teoría de Lebensraum, del espacio vital, de Karl Hofer, de utilizar otros espacios para que te produzcan a vos, preocuparlos de la manera violenta, ¿ya? Llegar a releer el libro de Mi lucha de Hitler, Mein Kampf, donde te dice que hay que eliminar el 85% de los pueblos de Europa Oriental y esclavizar al resto, ya, y te va diciendo proporciones, cómo lo van a esclavizar. No es nuevo. Entonces, si vos mirás el empleo del armamento nuclear, lo tiraron en Hiroshima y Nagasaki y no había por qué ya. Japón ya estaba totalmente, como te la digo, perdido, pero además de eso nunca Japón representó una amenaza militar como lo pudo representar la Alemania fascista. Pero sin embargo hicieron su demostración de fuerza para oficialmente que ellos ganaran en el frente pacífico, pero además de eso, a pesar de que eran aliados, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se querían unir, bueno, ya estaban unidos Inglaterra y Estados Unidos, con divisiones intactas de la Alemania fascista para atacar a la Unión Soviética porque se sentían que habían perdido en esa Segunda Guerra Mundial con el avance que tuvo en Europa Oriental la Unión Soviética, ¿verdad? Donde 8 países excapitalistas de Europa Oriental pasaron a la órbita soviética. Pero además de eso, inmediatamente, como ya tenían ellos el armamento atómico, comenzaron a producir planes de ataque nuclear sobre la Unión Soviética, famosos. En el mismo 46 ya tenían ellos planes de ataque y uno de los más mencionados es un plan que se llama Drop Shot, 200 bombas atómicas. Y del 46 para acá siempre han existido ese tipo de planes. Entonces, no se puede, claro, solo aquellos que han vivido dándole seguimiento a esa amenaza nuclear, porque existe una estrategia en la OTAN que se llama el día A. El día, o sea, aun cuando nosotros sabemos que ese enfrentamiento nuclear es de suma cero, que es de autodestrucción mutua, ellos tienen por obligación buscar aquel día en que la oportunidad se dé para realizar un ataque masivo nuclear y que las defensas rusas no puedan sostenerlo, controlarlo, defenderlo. Y que estas mismas tampoco puedan reproducir un ataque de retaliación. Entonces, ese juego perverso, ese juego mortal, que al final va a hacer reventar a la Tierra 50 veces con el armamento que existe, pues desgraciadamente continúa en las estrategias de los pentágonos de Occidente y se sigue financiando con enormes costos, porque vos ves que si nos salimos un poco del plano de Ucrania, lo que está ocurriendo ahí, con tantos recursos que se están invirtiendo en Ucrania, los norteamericanos tienen 40 millones de drogadictos y tienen 20 millones de ultrapobres. Es increíble todo lo que ahora en las redes sociales se puede ver en TikTok, en ciudades como San José, en California, y en otras, zombies. Tantas películas que nos presentaron antes de zombies, ahora ya las podemos ver en vivo y a todo color, desgraciadamente. Entonces, ¿cómo es que 165.000 millones de dólares se trasladan a una guerra para desgastar a Rusia y a tu pueblo no lo podés ni siquiera bien alimentar? Lo de Ucrania tiene un tiempo, desde luego no va a tener un final feliz,
lo que está haciendo Rusia avanzando en el frente de Kharkov es precisamente eso, crear una zona buffer para evitar que la distancia que cubren ese armamento occidental que se le está dando no puede alcanzar el territorio ruso ni el territorio de sus civiles, donde en la mayoría, te repito, son a civiles que ellos atacan, sino que el teatro de la guerra se mantenga en la parte ucraniana. Pero si revisamos el avance que hay en Kharkov, que ese es un frente que prácticamente le derrotó esa estrategia de autorización prepotente de que utilizaran su armamento a lo interno del territorio ruso. Entonces ellos ahora tienen que escalar en su provocación. Y vimos pues lo que ocurrió desgraciadamente en Sebastopol, y que inmediatamente a ese ataque hubieron 2 atentados terroristas en 2 ciudades diferentes. ¿Ya? Quieren provocar a la Federación Rusa, que está armada hasta los dientes, pero que además de eso tiene una ventaja. Putin, por venir de los servicios secretos, ¿verdad? Ellos tienen una máxima mente fría, ¿ya? No son apasionados, no están por apretar el botón. El fundador del HK, de los órganos de seguridad soviéticos, se llamaba Félix Edmundo Dzerzhinsky, él decía que tenía que actuarse con la mente fría, el corazón ardiente, pero el puño de acero. Entonces esa es la lógica constructiva que tiene mucho del aparato del Kremlin hoy día, mente fría sobre todo. Entonces cuando vos ves que el enemigo, el adversario te ataca de manera irracional, es porque también te demuestra alguna desesperación. Entonces dicen, ¿desesperación en qué? ¿Desesperación en qué? Porque también los otros tienen suficiente armamento. Y es una desesperación en que el mundo a nivel general está cambiando, que en otros frentes, además del europeo, las cosas se les están poniendo muy mal y están desesperados en tratar de destruir por lo menos al primero, al que le pueda dar, vamos a decir, o prolongar con Rusia, que le pueda prolongar batalla para después ocuparse en otros lados. Y entonces esa desesperación está viendo que, en el marco de esa desesperación, está viendo que su civilización también está siendo develada en esta circunstancia, en esta coyuntura internacional. Los fascistas, los genocidas, si podemos ver en el plano del Medio Oriente lo que está ocurriendo ahí, ellos son los mismos, nada más que uno habla más de que les dieron la tierra prometida, ¿verdad? Y los otros más hablan más de libertad y de democracia, etcétera, etcétera. La retórica es diferente. Pero vamos, ya van a llegar los 40.000 palestinos asesinados ahí, y más del 50% son niños y mujeres. Entonces, se está develando una cruda realidad donde en varias zonas geopolíticas diferentes, de diferentes civilizaciones y culturas, se les está revelando. Veamos el plano de África. Le está diciendo al neocolonialismo, goleador, extractor, langostino de los europeos, ya no más. Los recursos siempre han sido nuestros. Si vos ves el plano del mundo árabe, también está ya reaccionando, y no solo en defensa de Palestina, sino en establecer mayores consensos de unidad para lo que viene, porque la realidad, eso es que esto apenas está comenzando. Nosotros veníamos desde el año pasado haciendo algunos análisis de prospección. Es difícil calcular cuándo, ¿ya? Aun cuando tengas matrices lógicas que te puedan
servir para comprender el desarrollo de la escalada, inclusive a la tendencia nuclear que estaba diciendo. Sin embargo, lo vamos viendo día a día. Ese punto de no retorno, el que insistió el 14 de junio el presidente Putin. Y entonces hay varios escenarios. Tenés el europeo, tenés el del Medio Oriente, donde el peligro de Irán, Israel es serio. El peligro de Líbano, Israel ya es más serio. El actuar de Yemen, de los hutíes en el Mar Rojo es cosa seria. Aquí han pasado cosas que tal vez durante la Guerra Fría no se vieron y del 91 para acá tampoco se hayan visto en términos de disputar, de retar y de golpear a adversarios potentes como lo es los Estados Unidos e Israel. ¿Ya? Entonces las cosas están cambiando y ni siquiera hemos ido a la parte de China y Taiwán, donde ellos también están tratando de caldear el asunto. Entonces vos decís, pero ¿por qué quieren eso? Porque prácticamente el complejo militar industrial ya ha ganado lo suficiente. Hay una serie de competencia entre el complejo militar industrial norteamericano con la industria farmacéutica. ¿De quién gana más? Y lo pudiste ver en la pandemia. En la pandemia no hubo, los conflictos se aceleraron. Y que no haya conflicto en términos militares es que no haya ganancia para el complejo militar industrial. Son dos eslabones del Deep State, del Estado profundo, que están hechos para ganar en base a la tragedia, el horror, la pobreza y la miseria de los pueblos que ellos mismos construyen. Entonces ahora necesitan ellos, y por eso yo creo que también habría que estar alerta a qué cosa en el plano de las plagas, de las epidemias, de las pandemias, pueden ellos atacar. Hay una parte convencional del conflicto, también vemos una parte, vamos a decir, ya un tanto llegando a lo táctico del empleo de armas, ¿verdad? Pero también tenemos que ver esta parte de la amenaza en materia de salud, que es muy, como diría yo, para los pueblos, para el planeta en sí, sería devastador. Sabemos por dónde va el tema y es preocupante, desde luego. Y yo, para poder redondear esta conversación, Manuel, me gustaría que nos des una mirada sobre, digamos, considerando los elementos que mencionas, un mundo que arde en diversas zonas del mundo, valga la redundancia, en diversas zonas, Medio Oriente, ahora incluso se habla de África, Europa, ni qué decir, y uno se pregunta la posición que nos encuentra a nosotros, a los pueblos de América Latina en este momento, en el sur, en el centro, México en el norte, digamos, los pueblos del Caribe. ¿En qué momento nos encuentra considerando estos elementos que rondan, ¿no? Quizás no estamos viviendo de cerca lo que pasa en Ucrania, pero a la larga hay efectos que pueden llegar a salpicar. ¿En qué posición nos encontramos para ti, Manuel, considerando todos estos acontecimientos? Bueno, antes de responder a la pregunta, solo recuerdo que el papel que jugó América Latina durante la Segunda Guerra Mundial fue de proporcionarle la materia prima a la industria de guerra norteamericana. ¿Ya? Esa visión no ha cambiado. Podemos ver siempre referirnos a las declaraciones de la jefe del Comando Sur, la Laura Richardson, donde ella reclama como propio los recursos estratégicos que están en el sur y que como amenaza ve el interés que tiene China y posteriormente Rusia en la región. Hasta ahora la política, el consenso general de Latinoamérica, y lo vimos en las declaraciones de Petro, es de que
América Latina debe mantenerse como un continente de paz. Pero recordemos que hay un sinnúmero de estados vasallos alrededor de la política exterior norteamericana y que como vagón de tren van a ir en alianza. Sin embargo, vemos que el consenso general en Latinoamérica está a favor de no sancionar a Rusia, inclusive de eliminar ese nivel, esa práctica violatoria de cualquier norma del derecho internacional, del derecho humanitario, inclusive internacional, que ellos se han otorgado de sancionar a quien ellos quieran. Se han rehusado al envío de maquinaria militar, aunque el Ecuador quiso ahí ceder y mandar algunos vehículos de fabricación soviética. Se pudo ver que el mundo es multipolar cuando ellos entendieron que tienen mayores beneficios en relaciones comerciales con Rusia que lo que les estaba ofreciendo el Pentágono, ¿verdad? Entonces, para México ellos tienen, hay una serie de conflictos ahí muy serios que también desde la parte del Congreso norteamericano han estado vociferando el envío de tropas norteamericanas a México, crear una guerra ahí que tampoco les vendría a ellos muy bien. Hay una enorme cantidad de mexicanos viviendo en Estados Unidos y eso sería un grave problema para ellos. Pero además, ellos tienen un interés en México de construir una zona geopolítica de influencia especial, que sea la más importante en la contienda geopolítica, la más importante que le dé la batalla a Euroasia, al famoso Harlan. Por eso es que nosotros vemos que desconstruyen esa zona geopolítica de Europa, que la han empobrecido, le están sometiendo a crisis, la han descapitalizado, la fuga de capital europeo hacia Estados Unidos ha sido colosal, porque en estrategias que fabricó, inclusive estuvo el general Richard Clark, que logró en su momento, hace años ya, una universidad, establece que Estados Unidos, Canadá y México tienen que ser la zona geopolítica por excelencia que le dé la batalla a Euroasia. En aquellas grandes estrategias como la zona, la ruta de seda digital, etcétera, etcétera, y que pueda contener el avance de China, sobre todo, y de Rusia. Entonces, ¿qué sucede? Y es lo que nosotros siempre pedimos prestar atención a algunos colegas en nuestras latitudes, de que siempre hace falta un chispazo. Un chispazo que le dé la oportunidad a ellos de meter un zarpazo. Hablando coloquialmente, para que ustedes tienen un programa muy bueno, yo los felicito. En todo el continente se ve y lo vemos ciudadanos de todos los niveles. Y me parece que a ellos hay que hablarles como nosotros somos, de manera natural. Entonces, ¿qué sucede? A la hora de un enfrentamiento de mayor nivel, táctico nuclear, no solo convencional, porque a veces vemos que ya la OTAN está preparada para meter 300.000 tropas contra Rusia, esto y lo otro. Esa guerra tipo Segunda Guerra Mundial ya no se va a dar. Si tenés armamento nuclear, bueno, solo los drones hemos podido constatar que cambiaron la forma de guerra. Los que no entendemos nada de guerra hemos visto cómo se ha modificado todo, ¿verdad? Ahora imagínate qué tanto ha modificado la estrategia y, y las posibles acciones de mayor envergadura que puedan influir el armamento atómico estratégico hipersónico, que es difícil hasta dimensionarlo, ¿ya? Solo ese misil Iskander que ya están utilizando es Mach 6.2 y se puede utilizar
con una modalidad táctica como se está utilizando ahora, o también se le puede utilizar de manera estratégica como ojivas nucleares. O sea, la lectura de las cosas están diciendo, señores, esto solo es cambiarle la cabeza al misil y la respuesta es rápida. Sin embargo, ellos pues están tratando de meter mucho ruido en estas latitudes. Si vos te fijas en los medios de comunicación norteamericanos y en los latinoamericanos, el ataque a Sebastopol no se ha anunciado, no se ha dicho. Rastreamos desde ayer, desde los periódicos muy buenos en Estados Unidos, como Político, o el New York Times, o los más que conocemos, ¿verdad? Washington Post, etcétera, hasta los locales. No hay nada. Hay algo ahí que Rusia atacó a un edificio civil en Kharkov y causó víctimas. No se habla de 150 muertos por nada en un balneario. Entonces, ese accionar de influenciamiento psicológico continental sobre Latinoamérica está en curso, como lo estuvo durante toda la Guerra Fría, ¿ya? Fíjate que mi generación se crió creyendo el cuento de que ellos habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Y lo acaba de decir Biden. O sea, como un presidente, pues dicen que su presidente es el presidente del mundo. Se van a dar el lujo de aseverar que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Si a lo que yo veo son a 3 soviéticos izando la bandera de la URSS en el Reichstag alemán. Pero no importa, o sea, a ellos mentirle es fácil y engañar a miles de pueblos porque pues ellos van a repetir lo mismo, como nosotros jóvenes lo repetíamos y lo creíamos, hasta que chocamos con una dura realidad histórica. Entonces, influenciamiento psicológico masivo, de desprestigio a los adversarios potenciales, como puede ser el grupo del bloque antihegemónico, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, ¿verdad? Y también sobre nosotros, Cuba, Nicaragua, Venezuela, que somos la miga en el ojo. Entonces, ¿qué sucede? La extracción de nuestros recursos estratégicos naturales sigue en pie, no ha cambiado esa estrategia. La doctrina Monroe de no permitir potencia más allá del Atlántico sigue en pie. La amenaza de la Cuarta Flota sigue en pie. Las bases militares en muchos de nuestros países están ahí, en Colombia, en varios lugares amenazantes, a Venezuela, en Perú hay presencia militar. El loco de Milei, otro que está presto al servicio de los planes sionistas y norteamericanos. Nosotros tenemos en Honduras bases cercanas, hay 5 bases norteamericanas ahí, al otro lado, en el norte. Entonces tienen ellos muchos mecanismos de presión. Las sanciones están a la orden del día, la política de cambio de regímenes está a la orden del día, el lawfare está a la orden del día. En Perú está todavía el presidente recluido, ¿ya? Y entonces no sé, ¿cómo te dijera yo? ¿Qué variantes nuevas pueden haber? Solo hay una. La de esperar ese chispazo que te venía diciendo. ¿Por qué? Porque cuando hay una situación de guerra mundial, o donde la coyuntura se te dispara a tal nivel, de hecho ya el derecho internacional no funciona. Uno de los principales vectores de análisis de la coyuntura internacional, la pérdida de las capacidades de funcionamiento de la gobernanza global. Nadie los puede parar. Nadie ha podido parar a Israel. Y desde el 7 de octubre vemos que la matanza sigue, el genocidio sigue. Entonces, ya estamos en ese momento del chispazo, donde la impunidad está a la orden del día. Entonces, vos te tenés que hacer una pregunta.
sea, nosotros nos lo hacemos diario. ¿Qué nivel de zarpazo le tienen preparado a los pueblos que son migas en sus ojos? Y entonces, como nosotros decíamos en los años 80, si el enemigo se desvela, nosotros no podemos dormir. Tienes que estar preparado. Entonces, muchos pueblos prácticamente no están conscientes de lo que está pasando, de lo que se está generando. Comúnmente la propaganda siempre ha hecho su labor en cegar los ojos de las verdaderas motivaciones y de quienes poseen esas motivaciones de holocausto global a la humanidad. Porque si vos ves la civilización que destruyó al Imperio Otomano, al Imperio Ruso, como resultado al Imperio Austrohúngaro, como resultado de la Primera Guerra Mundial, o la misma civilización que destruyó vamos a decir, al eje tripartita alemán, son arios. Los japoneses quedaron con 2 bombazos atómicos. Es la misma que sigue gobernando desde la Revolución Inglesa. Y es la misma que está haciendo el genocidio en Israel. Es la misma que ha estado controlando al mundo a través de todos los sistemas y el andamiaje financiero. Y no desde Bretton Woods, desde el 44 con el FMI y el Banco Mundial. Esos son instrumentos novedosos que se oficializaron después ya al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero el que más nos interesa a nosotros, que es las Naciones Unidas, eso existe y no existe, hermano. Esa es una caja de diplomáticos impotentes en parar ese monstruo de guerra que se le avecina a la humanidad. Entonces, y si a esta situación le agregamos la renuencia de Arabia Saudita de continuar con el acuerdo del petrodólar, eso que viene a golpear más. Es uno prácticamente de los golpes más duros que ha recibido el poder real de los norteamericanos. Dijo un presidente, necesitamos tener el arma que sea la más mortífera en todo el planeta y que pueda hacer que ejércitos enteros se rindan. Entonces uno piensa en el arma atómica, no, y es el dólar. Por eso vimos que termina muy bien tras la Segunda Guerra Mundial y que después, en el 73, logran firmar con Arabia Saudita y respaldar todas las transacciones de petróleo de comerciales con petróleo, ¿verdad? Pero eso se le acabó. Entonces vimos nosotros, estamos viendo que entre Arabia Saudita, con China, o con la India, o el mismo Irán, los mismos rusos, están haciendo transacciones en su propia moneda y debilitando el volumen comercial a nivel global del dólar. Y tras este golpe que les da la diplomacia de Arabia Saudita, las cosas están peor para ellos. Los chinos están vendiendo y los rusos su deuda, la deuda pública que tenían con bonos con los norteamericanos. Entonces, hay un serio declive que está demostrando una coyuntura internacional de crisis aguda para los que hasta ahora han ostentado ese poder unipolar, ¿ya? Y lógicamente la reacción no puede ser pacífica. Y eso el mundo tiene que prepararse. Sí. Yo siempre traigo a colación unas palabras de un político de ultraderecha rusa, se llamaba Vladimir Zhirinovsky.
En lo personal a mí no me caía bien porque él era además de ultraderecha, pero él, él, él falleció un mes después que inició la operación especial militar rusa. Un mes después, en marzo. Y esta apenas había comenzado y él aseguró que en el 2024 Ucrania iba a dejar de existir y que en el Medio Oriente iban a suceder cosas que el mundo, que la humanidad no había conocido nunca. Y que además Irán no era ni Vietnam, no era ni Vietnam ni Corea del Norte. Entonces nos dio un análisis de prospección que se está realizando. Él murió en marzo del 22 y estamos en junio del 24 y podemos constatar que Ucrania no gana ni ganando, ni que entre la OTAN, no va a ganar, porque además ya Bielorrusia tiene sus disuasivos nucleares ahí. Se trasladó una crisis enorme al Medio Oriente, donde el mundo nunca había visto que en 7 meses casi 40.000 personas fueran asesinadas y más de 1 millón y pico fueran despojados de su territorio. Lo que pasa es que se apuesta a una cultura que la historia de las relaciones internacionales se desconocen. Pues la gente desconoce cómo Inglaterra logró llevar a los judíos a instalarse ahí en Palestina, asegurarles el 52% de lo que fue el territorio de Palestina y después trasladarle la estafeta al sionismo anglosajón que está situado en Norteamérica para permitirle a Israel tener una bomba atómica, no una, pues el arma atómica, y el 87 y pico por ciento de las resoluciones de la ONU hacerle caso omiso. Entonces, como ese sistema de Naciones Unidas con ellos nunca ha funcionado, entonces ya es la hora de agudizar las cosas y expulsar a más de 1 millón y pico de palestinos de la franja de Gaza e irlos exterminando con las cifras que hemos venido repitiendo en el programa, que es dantesca. Hitler en tanto tiempo no logró hacer eso. Por eso es que decía Zhirinovsky, el mundo no había conocido eso. No sé si Nostradamus se había encarnado en Zhirinovsky o algún otro de esos clarividentes que son famosos, pero la verdad es que está sucediendo y parece que en el plano del Medio Oriente se está desatando un nudo que para la humanidad puede ser muy, o que ya es muy peligroso. Porque revisemos cuando había visto que un portaaviones insignia de los norteamericanos fuera atacado, como lo que acaba de pasar en el Mar Rojo, o cuando algún país del Medio Oriente se había atrevido a lanzar un ataque de retaliación contra Israel, lanzarle cientos de drones y misiles y golpear a 2 bases aéreas donde habían salido los ataques al consulado de Irán en Siria. Están pasando cosas, ¿ya? Es terrible, es No terrible. Sí, Manuel, mira, en realidad el tiempo nos ha, digamos, hemos copado el espacio para la conversación, pero en verdad yo te invito a tener una nueva conversación, una nueva charla, porque en verdad hay muchos temas que me interesaría mucho aportar desde tu conocimiento, Manuel. Ha sido extraordinario, yo te agradezco por tu disponibilidad, te invito a tener otra conversación para hablar más a detalle. Y bueno, el tiempo nos ha ganado lamentablemente, pero te doy las gracias y querido público, nos vamos a reencontrar muy pronto. Esto es Prensa Alternativa, no se olviden suscribirse, que es totalmente gratis. Nuevamente agradecer a nuestro invitado Manuel Espinosa, quien tendremos seguramente en otra conversación aquí en Prensa Alternativa. Muchas gracias, querido público.